Y bueno, creo que a todos nos debe de quedar claro que este es un problema en donde la responsabilidad la tiene el Estado. Irene pues es una historia de una mujer mixteca, habitante del municipio de Santa Cruz y Tundugia, de la comunidad de Morelos específicamente. Y pues ella sufre varias violaciones a sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho, los derechos sexuales y reproductivos que tiene y el derecho a la justicia y a la reparación integral. Estos particulares eventos datan de 2001, año en que ella estaba embarazada de su primer hijo. Pues en ese momento no había los servicios de salud en su comunidad, sino un servicio itinerante que de alguna manera buscaba cubrir de manera periódica las necesidades de las mujeres. Al ver que no iba tener el parto con facilidad, procuramos de que saliera a las unidades de salud. Hubo un proceso un poco crítico para el traslado, pero pues finalmente se trasladó. No existe un sistema de coordinación entre parteras y los médicos del sector salud. El sistema de referencia o de canalización es muy precario y pues en ese entonces ella tiene que peregrinar por los distintos niveles de atención. Llega primero es trasladada por la brigada médica al centro de salud de la cabecera municipal y eso ya implica un trayecto considerable. Crítico por la situación de que los caminos eran pésimos, pero no tuvimos que cargarla. Mi hermana caminó, salió caminando de acá de la casa, incluso cuando vino la unidad de salud que la trasladó para Itundugia, ella salió caminando. Llegando a Itundugia, pues el centro de salud no la atendió porque pues decía que iba a ser un parto complicado. Es un caso que tiene muchos años, que desafortunadamente ha sido un caso digamos históricamente abandonado por la justicia y excluido de los medios de defensa, pero que por eso es aún más relevante cómo se ha ido desarrollando el caso y el punto en el que está actualmente. El caso de Irene surge a partir de una cesárea de emergencia que le tienen que realizar cuando ella estaba en el trabajo de parto y como consecuencia de la mala praxis médica realizada en el hospital del IMSS de Tlaxiaco, ella queda con una discapacidad total permanente en estado vegetal. La cirujana que la atendió, porque fue una mujer, no le controló la presión y allí estuvo, y con eso le aplicó la anestesia, donde tal vez le afectó un nervio y con eso tuvo derrame cerebral. Según te dice que eso fue lo que pasó. Y créame que con eso el día se acaba. Ella me decía que ella quería trabajar después de tener su niño, ella quería trabajar. Y entonces yo pensaba porque realmente desde niña pues ella fue mi compañera. Es un poco difícil de explicar esto, pero la verdad es que lo que le llegó a suceder a mi hermana fue algo que
fue como que se crió una desconfianza dentro de mí, algo que yo sentí que al sucederle eso a mi hermana, quizás a mí me podía pasar igual, quizás no igual, pero en alguna otra situación. Según me decían que el bebé iba a estar como un mes o no sé qué tanto de tiempo, el bebé iba a dilatar. Lo echaron en la incubadora, que ahí estuvo el bebé. Pero gracias a Dios, que como nosotros llamamos las escrituras, estuvimos orando a Dios y luego a los 8 días me entregaron el bebé. Ya le empezamos a decir cómo pasó, cómo se subió y cómo y todo, pues ya le enseñamos las fotos, cuando él estaba bebé y ya le empezamos a decir cómo fue su nacimiento y eso. La instrucción médica que consta en los expedientes médicos y que ahorita se encuentran en el expediente penal, la instrucción médica indica la realización de una cesárea de emergencia más la implantación. Cruz, que el esposo de Irene presenta una denuncia, declaran algunos más de la familia, son pedidos los historiales médicos en ambos hospitales en los que ella había estado y se va integrando la investigación. Yo recuerdo que en ese tiempo mi hermana estaba irreconocible, los labios ya los tenía hinchados. Ya no era la misma y pues yo me sentí bastante mal. En ese entonces salí, le dije a mi cuñado pues que no era mi hermana y dice sí, porque es el número de cama, no hay otra cama, decía, y entonces pues tuve que aceptarlo. En el 2007 piden un peritaje a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Ese peritaje sí señala la relación, el nexo causal entre el daño que tiene Irene y la mala praxis que le fue practicada. Después de ese peritaje todavía dura como 1 o 2 años más en silencio total, por así ponerlo, sin hacer ninguna otra diligencia ni investigar proactivamente el Ministerio Público en un caso que era muy grave y que el daño a la integridad personal era también muy severo. Y no es sino hasta el 2010 cuando finalmente el Ministerio Público local decide que los hechos en realidad son competencia federal porque ocurrieron en una institución federal como es el IMSS y hace lo que llamamos técnicamente declinar la competencia. Es decir, le pasa el expediente a la Procuraduría General de la República, que nuevamente hace otro peritaje que también determina el nexo causal entre el daño de Irene y la mala praxis médica y la responsabilidad del personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de ahí dicen, bueno, pues tenemos que consignar una persona, esa persona es la que en su momento fue la anestesióloga, y la consignación se hace por lesiones con agravante de responsabilidad médica. Cuando llega ante el juez federal, lo que la propia procesada dice es, en realidad ya ha transcurrido mucho tiempo, ya no me pueden perseguir penalmente. La acción de reparar involucra esfuerzos específicos y casi confeccionados dependiendo de quiénes son los sobrevivientes, cuáles fueron los daños que se tienen que documentar y de acuerdo a ellos se tienen que elaborar las medidas de reparación. Esas medidas de reparación que retoma el magistrado van desde las medidas de rehabilitación, que era muy importante que se tuviera primero un diagnóstico certero de cuál era el estado de salud de Irene, un examen ginecológico porque también había alguna referencia que ella podría tener un DIU implantado desde aquel entonces, desde hace 13 años, sin la debida información. Y también este diagnóstico médico profundo que sería un primer piso para establecer otras medidas de rehabilitación para ella en la medida de lo posible, sabiendo que el estado de salud no podría mejorar sustancialmente en cuanto que ella no iba a poder retomar su capacidad motriz, su capacidad del habla, entre otras. La sentencia lo que hizo fue absolver la responsabilidad individual de una persona en el ámbito penal. Pero lo que es muy importante es que el juez trate de recuperar que en medio de esa absolución hay responsabilidades institucionales que tocan a cada una de las instituciones y a los sectores del Estado
y que en un marco de reforma constitucional como la que se tuvo en junio de 2011, en donde los derechos humanos están consagrados ya constitucionalmente y en donde existe el deber expreso de todas las autoridades de reparar, es en realidad una actuación judicial que es muy proactiva, que es muy progresista y que trata de cumplir con esos estándares internacionales. Bueno, este bordado es es un recuerdo que le guardamos a mi hermana, son sus servilletas. Bueno, aunque ella bordaba bastante, pero lo que pasa fue que siempre las bordábamos, nos juntábamos a bordar y luego pues ya las empezábamos a ocupar, ya las metíamos en el uso de la cocina para las tortillas, entonces a partir de ahí se han movido un poco las cosas, pero de manera muy parcial, muy incompleta y sin ninguna coordinación. Algo que Fundar había intentado, pero que no lo hemos logrado, era como poder tener una mesa interinstitucional para poder como distribuir un poco, ¿no?, las responsabilidades y tareas entre las instituciones para que se cumpla la decisión del juez y la reparación. Esto no se pudo hacer y entonces lo que está pasando es que cada institución está actuando desde lo que entiende, ¿no?, y desde su entendimiento y desde sus capacidades. Eso es un poco difícil para la familia porque entonces se están como repitiendo diagnósticos médicos a Irene, se están repitiendo visitas que tienen que atender los familiares, ¿no?, que les está distrayendo de sus actividades cotidianas y es bastante revictimizando, ¿no?, pero eso no lo hemos logrado atender, ¿no? No hemos podido obtener esa coordinación institucional. Entonces, dentro de todas esas actuaciones, bueno, la Secretaría de Salud había dicho que ellos no estaban responsables, que podían coadyuvar, pero que la responsabilidad estaba en el IMSS. Lo que ha cambiado un poquito en Morelos es que, no me acuerdo si fue en 2008 que se construyó el centro de salud, ya hay un centro de salud que carece de personal y de medicina, ¿no?, básicamente. El IMSS se ha acercado con Fundar y ha habido un par de avances, principalmente en cuestiones de rehabilitación para Irene, ¿no? Ha habido el diagnóstico del estado de salud de Irene, todavía no está completo, porque, o sea, le hicieron una revisión ginecológica y sí está confirmada la presencia del DIU, que está encarnado. Le hicieron hace poquito, en octubre, un electroencefalograma, pero todavía no tenemos los resultados. Entonces, y ha habido, hay una rehabilitación, una persona que viene para dar cuidados como de masajes y de rehabilitación física a Irene, como cada 4 o 5 semanas. Entonces hay como esas acciones, pero todavía falta, ¿no? Por parte también, dentro de las otras medidas de reparación que se piden, hay una beca para el hijo de Irene que se llama Epafrodito. Ahí también es muy parcial y muy incompleto los avances. El IEPO, que es el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, como la CEP a nivel del Estado,
ha mandado a la familia un formulario y ha propuesto como incorporar a Epafrodito en los programas de beca que ya tiene, pero eso lo consideramos insuficiente porque de lo que se trata aquí es de una medida excepcional, a una situación excepcional, no de incluir a Irene y su familia en los programas sociales que el Estado ya tiene de por sí. Y en realidad a partir de esto ya no ha avanzado la cuestión de la beca para Epafrodito. También ahí hay una descoordinación entre si es la SEP, si es el YEPO, también se involucró la Comisión para los Pueblos Indígenas, entonces es como bastante confuso. Otra autoridad que está señalada como responsable es la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, ¿no? Por las dilaciones y las omisiones en la dimensión penal de la historia de Irene. Esa institución, a través del Centro de Justicia para la Mujer, el CEJUM, ha proveído terapia psicológica para la familia. Y al decir de la familia estaba bien recibida la terapia y les venía bien, les hacía bien, pero hubo 2 sesiones y fue interrumpido. Entonces de nuevo pues estamos en una situación donde hay como pequeñas acciones, pero nada que se sostiene, ¿no? Y nada que termina de aterrizarse y de completarse bien. Entonces toda la cuestión de la indemnización económica no está avanzando. Ahí la relación con el IMSS pues es complicada y es tensa, y bueno, estamos en este proceso de discusión y de negociación con ellos, y pues vamos a ver qué se logra definir. Lo último que yo les quisiera compartir es que el 30 de octubre se subió, hubo un punto de acuerdo impulsado por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, y pedimos a la Cámara y en específico a la Junta de Coordinación Política que se pueda subir al Pleno el punto de acuerdo para que se discuta y que se apruebe, porque ahí hay una serie de exhortos que nos parecen muy importantes para que las instituciones señaladas como responsables cumplan con su obligación. Los puntos importantes del punto de acuerdo tienen que ver con exhortar en un primer lugar a los secretarios de Salud Federal y de Oaxaca a adoptar una formación permanente y periódica de su personal médico que atiende el primer y segundo niveles de atención a situaciones de urgencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y proporcionar el equipamiento necesario a los centros de salud de Oaxaca y dar atención de calidad y calidez, incluyendo esa atención de urgencias obstétricas. El segundo punto es exhortar al director general del IMSS, a través de la delegación en Oaxaca, a garantizar el acceso a la salud, los servicios de cuidado y rehabilitación de Irene y sus familiares, así como el pago de una indemnización, y a adoptar un modelo de formación del personal del Hospital de Tlaxiaco en derechos, urgencias obstétricas, parto humanizado e interculturalidad, sin perjuicio de las acciones ya puestas en marcha.
En tercer lugar, se exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a implantar, conforme al acuerdo judicial, las medidas de satisfacción necesarias, incluida una beca escolar para garantizar la permanencia de Epafrodito en el sistema educativo básico, medio y superior. Y se exhorta finalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a los familiares de Irene, les otorgue servicios psicológicos y capacite a su personal en materia de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, y esto en razón de la falta de acceso a la justicia que la familia Cruz Zúñiga ha enfrentado desde hace más de 13 años. Pues en esto está el caso actualmente. ¿Se oye? Bueno, insistir en que, como vieron en el documental, pues la familia pues atraviesa por una situación difícil en la cual la solidaridad ha sido muy importante, y el hecho de que estén aquí pues también viene a confirmar eso. Señalar que para nosotras hubiera sido muy bueno que estuviera Carlos o Elina principalmente, que son, digamos, los más jóvenes de la familia. La invitación fue extendida, pero bueno, en razón de que viven muy lejos, realmente es de muy difícil acceso a su comunidad, y venir a la Ciudad de México siempre es bastante como difícil, impactante, además de todo el trabajo que tienen allá, pues nada más agradecían que se estuviera haciendo este trabajo y que confiaban pues en que su voz iba a ser pues trasladada a las personas que aquí estuvieran. Nosotros también queríamos, con todo este panorama y viendo las dificultades que se tienen luego en la implementación de acuerdos judiciales, que ha sido uno de los pendientes, y que sin duda pues la reforma constitucional es uno de los puntos que coloca el tema de la reparación y de las obligaciones estatales en todos los ámbitos, ha sido también una de las vías que se ha tratado de explorar y de insistir en que estas tienen que ser distintas a los apoyos sociales y que además tienen que ser coordinadas. La descoordinación es un mal en muchos de los sectores, ¿no? O sea, si estamos hablando de violaciones a derechos humanos en un contexto más de, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento, pero también si estamos hablando de violencia de género, como si estamos hablando también en el caso de Irene y en el cumplimiento de este acuerdo. A la par que para nosotras es importante continuar la vía de cumplimiento y de exigencia, ciertamente no solo al IMSS, aunque ha sido el interlocutor principal, y también, digamos, es la instancia pues principalmente responsable de la situación que viven Irene y su familia. Ha habido mesas de trabajo con ellos, como ya mencionaba Cecil. Bueno, pues se dio la decisión junto con la familia y, digamos, representadas por Fundar, de presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa petición fue presentada en días pasados y en el marco del periodo de sesiones que tuvo lugar la semana pasada. También fue un momento propicio para hablar con gente del staff, en donde claramente tienen un interés por seguir avanzando en los temas de derechos de las mujeres, en el tema también de discapacidad, que es un tema que pues representa, digamos, un retraso en el avance y en la jurisprudencia respecto de otros temas, y pues manifestaron el interés que se tiene en que este tipo de casos puedan ser, digamos, llevados y ventilados. Desde las organizaciones de la sociedad civil también es importante ocupar este tipo de espacios para seguir empujando y señalando cambios estructurales que tienen un impacto directo en la familia, pero que sin duda también requiere cambios en la comunidad de una forma estructural, y que de eso seguro Graciela tendrá muchos datos, ¿no? de la cantidad de dinero que tiene que absorber la propia comunidad y sufragar para contar con servicios de salud, y además esos servicios de salud pues terminan siendo inadecuados porque no se cuenta con todo el instrumental médico, medicina, no se tiene un abogado que esté, digamos, titulado, además de pasantes, enfermeros, y tampoco se cuenta con la permanencia, que será muy importante para lograr mejoras en materia de salud. Por todas estas circunstancias es importante, digamos, lo que la petición, esta demanda en contra del gobierno mexicano coloca. Y esto también es importante porque ahora pues ya la demanda no es solo contra el IMSS, no es solo contra la Secretaría de Salud, no es estarnos peleando solo con
la CDI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IEPO, la SEP, que terminan por no garantizar el derecho a la educación, entre muchas otras violaciones. Y entre los derechos, digamos, que están desarrollados en esta petición que presentamos, se encuentra la violación a la integridad personal, principalmente en la falta de garantía del derecho a la salud, particularmente la salud materna, la mala práctica médica, la falta de servicios de salud materna en comunidades rurales e indígenas, y la esterilización forzada también como una violación a los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, retomamos todo el tema de igualdad y no discriminación como una medida que debe ser implementada y que no fue garantizada en el caso de Irene y de muchas mujeres. El acceso a la justicia, porque bueno, pues por un lado está todo el tema de las responsabilidades y que en este caso por la gravedad que ya implica un delito, este daño a la salud, a la integridad personal, pues la vía es la penal, pero que en general el sistema de responsabilidades en México para este tipo de casos y los registros adecuados no se cuentan actualmente. Bueno, finalmente un enfoque también desde los derechos del niño y el derecho a la familia, en este caso Afrodito, de, pues digamos, sus abuelos, sus tíos, por supuesto se hacen cargo de él, pero todo el impacto que tuvo en su vida este caso, pues ha sido también la ausencia de su padre y su madre, de una interacción con ellos, entre muchos otros impactos. Bueno, yo quisiera decirles que tienen una gran responsabilidad, porque como caso paradigmático es un antecedente fundamental, sobre todo para la cuestión de las indemnizaciones, que bueno, el gobierno mexicano tiene un tope, que son 100,000 pesos, de alguna manera indemnización económica que también se le dio a la familia de Palenque en el caso de muerte materna, y creo que es importantísimo porque por el precedente que tiene y por lo que se ve a futuro. O sea, no sé si ustedes saben que para hacer la medición de la mortalidad materna solamente se contabilizan las mujeres que fallecen en los primeros 42 días después del parto. Entonces, esto lo que ha ocasionado es que, como en el caso de Irene tuvo la complicación en el IMSS Oportunidades, pero después se mandó a un hospital integral, que es el que estaba en la ciudad de Oaxaca. Entonces, ahora lo que se está haciendo con algunas de estas mujeres que tienen este problema de accidentes vasculares cerebrales, es que se les manda, después de estos hospitales generales, a hospitales de alta especialidad, que les permiten una sobrevivencia mayor. Entonces, lo que ha estado pasando, si vemos los indicadores, es que se han ido incrementando estas muertes después de los 42 días. O sea, nosotros hemos identificado algunos casos en donde las mujeres entran en estos hospitales de alta especialidad y después de los 42 o 43 días, cuando ya no van a ser contabilizadas dentro de la razón de muerte materna, las egresan al hospital de referencia anterior y después egresan. Y bueno, lo que puede ocurrir con esta estrategia, que de alguna manera está llevando a disminuir la razón de muerte materna, pero no así las muertes tardías. O sea, entonces pueden ver en la última publicación del observatorio cómo estas muertes tardías se han ido incrementando. Y 2013, al parecer, se incrementaron en un 40% más. O sea, cada vez son más las muertes tardías. Es que algunas de estas mujeres, o sea, como se les hace todo lo posible para que sobrevivan de estos accidentes vasculares cerebrales, bueno, pues queden en estas condiciones como el caso de ella. Y eso implica, pues, altos costos familiares, ¿no? Altos costos familiares de todo tipo. Pues estamos viendo el abandono de estas mujeres que sufren complicaciones por parte de la pareja. Es muy frecuente, no decimos que siempre ocurre, pero es muy frecuente. Generalmente es la familia de origen, y no solamente en los casos de complicaciones maternas, en cualquier caso en donde implica sección medular o descerebración, es la familia de origen la que va a asumir estos costos. Entonces es muy importante que el Estado tenga en cuenta que las implicaciones que estos casos tienen, o sea,
en términos no solamente, o sea, que finalmente, ya eso iba, no es que le vayan y le den rehabilitación cada 4 semanas, o sea, una persona en las condiciones de Irene pues necesita rehabilitación mínimo 2 o 3 veces por semana, o sea, la rehabilitación de cada 4 semanas no le va a servir mucho, pero además que el Estado, como en otros países generalmente desarrollados, otorgan y le dan una cuidadora a estas personas, ¿no? Sobre todo en este caso en donde la institución aceptó la responsabilidad de la anestesióloga, que a la hora de entrar el CONAMED se fijan que se convierte en un problema entre particulares, y ese es un problema, porque no es un problema entre particulares, es un problema entre el Estado y en este caso Irene. Ahora estamos hablando de hace 13 años, en donde es muy posible que todavía la CNDH, no me acuerdo cuándo, si ya estaba, pero antes ya estaba, pero generalmente hacíamos, o sea, lo que hacíamos es utilizábamos a la CONAMED como la interlocutora, y creo que en este tipo de casos definitivamente la interlocución tiene que ser con las comisiones nacionales de derechos humanos, las comisiones estatales de derechos humanos, o sea, no la CONAMED en ese sentido, no solamente hay un problema, lo pone como un problema entre particulares, médicos, enfermeras o quien sea, y la paciente, sino que además tiene toda una serie de restricciones. Si tú metes un caso a la CONAMED, entonces la familia ya no puede hacer público, o sea, se supone que ya está en las condiciones de conciliación. Entonces creo que esta instancia, la CONAMED, realmente no tiene una función muy buena en este tipo de casos. Entonces sí, creo que este es un caso paradigmático y es muy importante realmente que se resarcir el daño, pero no solamente ahora sí que con una cuestión económica, que tome en cuenta el tiempo de cuidado durante estos 3 años, lo que ha implicado un cuidado, porque bueno, las compañeras de Fundar que conocen a Irene, pues me han comentado que no tienen ni siquiera escaras. Escaras generalmente ocurren cuando las personas no se inmovilizan, ¿no? Entonces, eso, que un paciente de esta naturaleza no tenga escaras, quiere decir que tiene un cuidado extremo, o sea, que la están moviendo cada rato, o sea, que le ha permitido no tener esas escaras. Muchos de ellos fallecen por inmovilidad, fallecen por neumonías, están acostados, fallecen por infecciones, porque no se les mueve, se les hace escaras y se infectan. Entonces, que Irene haya sobrevivido 13 años en las condiciones en las que se encuentra su casa, realmente nos está diciendo que el cuidado familiar ha sido fundamental en su sobrevivencia. Entonces, sí tienen una importante misión las abogadas de Fundar. Muchas gracias. Pasamos a un periodo de preguntas y respuestas, comentarios. ¿Hubiera alguno? Muy breve, nosotros estamos al tanto de lo que se está aplicando en salud con la Ley General de Víctimas y no solamente se está abriendo para víctimas de crímenes, sino para también elementos generales. No sé si ustedes ya exploraron esa posibilidad de poderse cubrir con esta ley también para las demandas que están señalando. Muchas gracias. Sí, de hecho, digamos, a partir del acuerdo judicial que emite el magistrado de segunda instancia en materia federal, en materia penal, la comisión, bueno, primero Províctima fue justo en el tránsito entre Províctima y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se acerca
Y nosotros a la par, en un espacio que tuvimos para otro tema, digamos, también sondeamos, exploramos brevemente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas su punto de vista, ¿no? El punto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también, y ahí es un reto que se enfrenta en términos amplios la materia de reparaciones con estos traslapes, es la visión de la Comisión Ejecutiva era que eso era responsabilidad del IMSS porque, digamos, el que la hace la paga, ¿no? Un poco puesto así. Y bueno, y el del IMSS, pues en un primer momento era que pues ya estaba prescrito, entonces aunque yo la haya hecho no la pago porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, justamente esa descoordinación institucional hace que uno tenga que tocar un montón de puertas, ¿no? En este caso la familia Irene desde hace 13 años y en un segundo momento acompañados de Fundar, pero digamos, sí creemos que hay varias vías de reparación que pueden ser exploradas, pero que en este momento el acuerdo judicial era el que venía a dar una orden judicial de cómo tenía que ser reparado, quién tenía que reparar, ¿no? Y que en ese sentido era muy claro que correspondía al sector salud, particularmente al IMSS y a la Secretaría de Salud. Entonces, es como imponer una doble carga también a las personas que viven en esa situación de tener que ir tocando puertas cuando ya está, digamos, señalado en este acuerdo cómo y quién tenía que pagar. Entonces, era por un lado duplicar, pero por otro lado yo creo que también es importante clarificar cuál es el papel de esta comisión ejecutiva y las responsabilidades que continúan de los otros sectores.